Muy bien, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a comenzar entonces nuestra clase acerca de bibliología. Estamos estudiando la bibliología. Tuve la tentativa de hoy, escúchenme, tuve la tentativa de hoy, de alguna manera, saltar a la próxima lección. Pero te soy sincero, creo que hay un tema, el tema de la bibliología, es decir, el tema que respecta a nuestro fundamento de la palabra del Señor, es un tema de carácter de importancia que de alguna u otra manera tú y yo necesitamos manejar y saber. Vamos a comenzar esta clase y aprovechamos y damos un saludo a los hermanos que nos van a mirar por el YouTube. Hoy subí un reel, es que llaman, ¿verdad? Acerca del día. ¿Alguien lo vio? ¿Tuvieron la oportunidad de verlo o no? Acerca del Día de las Madres, que predicamos ese mensaje que se llama La Madre Llena de Esperanza. Y una vez que lo pusimos, creo que subieron las vistas rápidamente. No sé si lo compartieron o algo, pero subió muy rápido. Le damos gracias al Señor por eso. Ya nos faltan pocas personas para poder transmitir en vivo. Así que, bien, así que reciban un cordial saludo. Vamos a esta clase. De hecho, estas clases acerca de la bibliología lo estamos tratando de colocar en un plugin, creo que le llaman, ¿verdad? Le estamos tratando de unificar, que estén todos allí, de manera que cuando las personas vayan y busquen las clases puedan conseguirlas todas completas. Santiago capítulo 1, vamos a comenzar en el libro de Santiago capítulo número 1, ahí en nuestra Biblia. Santiago capítulo número 1 y versículos 23 y 25. Hoy no vamos a utilizar el material arriba, no lo vamos a utilizar. Vamos a tratar de apagar acá, entonces subir. Muy bien, Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25, ahí cuando tú lo consigas. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Ahí estamos todos, Santiago capítulo 1, versículo del 23 al 25. Tengo aquí un par de notas importantes que podamos ver hoy. Dice así la palabra. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Porque si alguno es oidor de la palabra, mira lo que dice, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera mira la primera, una de las metáforas que vamos a ver hoy, que considera en un qué, en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, ahora le llama, mira cómo le llama, a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, que dice es lo que hace. Como lo estuvimos viendo en el Salmo 19, ¿te recuerdas que conseguíamos por lo menos 5 nombres que se le daba a la Biblia? Los testimonios de Jehová, ¿cómo más se le llamaba? Los preceptos, los mandamientos, los juicios de Jehová y los dichos de Jehová. Hermano, se acuerda completico, ¿verdad? Ahí los tenemos. Vamos a ver que son una forma metafórica o simbólica para poder expresar el significado y el sentido que tiene la palabra del Señor. Por ejemplo, en este pasaje vamos a ver que la Biblia entonces es comparada con ¿qué? Es comparada con un espejo. Y da la metáfora de que cuando vamos a un espejo y nos podemos ver en ese espejo, dice que nos consideramos y nos podemos ver tal cual como somos. Esta es la primera metáfora que tenemos, mis hermanos, acerca de la palabra del Señor. La Biblia es un espejo. Date cuenta que la Biblia es tan importante el poder estudiarla. Ningún otro libro en el mundo puede tener la capacidad de poder hacernos, llamemos de esta forma, una radiografía de nuestra alma. No hay espejo en el mundo que pueda mostrar la condición de nuestra alma, ¿verdad que no? Pero la Biblia sí tiene la particularidad y aún tiene la capacidad de poder mostrarnos tal cual como tú y yo somos. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. No solamente es un espejo. Mira, dice Primera de Pedro 1:23, que es una semilla. Vamos a Primera de Pedro, rápidamente. Vamos a tratar de movernos en estos versículos. Primera de Pedro 1 y versículo 23.
¿Qué dice? Sí, Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de qué? De incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiero que me puedas prestar atención a este aspecto importante de la palabra del Señor. Mira, ven conmigo, estoy dando los días domingos una clase en nuestra iglesia principal, estoy hablando de evangelizar, y una de las lecciones que tuvimos este fin de semana es que la única que puede producir fe en el corazón del ser humano, ¿sabes qué es? Es la bendita palabra del Señor. Mira, no hay un solo caso en toda la Biblia en la que podamos ver a un ser humano siendo salvo a no ser por la palabra de Dios. Alguien me hacía una pregunta de la siguiente manera, yo creo que con toda la intención, pero esa persona me hacía esta pregunta. Dios, el Espíritu de Dios puede obrar en una persona sin la necesidad de un mensajero. Venga, este no es el patrón que conseguimos en las Escrituras, pero lo que va a ser insustituible en el momento de la proclamación y la predicación de la palabra del Señor va a ser la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos saber, pastor? Este texto está siendo categórico, está hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y el versículo 23 dice que hemos sido renacidos. Vuelven a leer, alguien que de hecho que pueda leerlo, mira lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Interesante, es decir, que hemos sido renacidos por una simiente que dice, no corruptible, sino incorruptible. Y después, ¿qué dice? Como por la palabra de Dios. De manera que, escúchame algo, ningún ser humano puede nacer de nuevo si no es por la palabra de Dios. El ser humano necesita ser expuesto a la Escritura. ¿Me vas entendiendo? De manera que el ser humano no es salvo por elección. El ser humano no es como he venido tratando de enseñar, no es que voy por el camino y de repente, ¡pum!, fui salvo. O ¡pum!, se me prendió un bombillo y comencé a ser salvo. No, el medio por el cual Dios va a obrar en el corazón del pecador es por medio de la palabra de Dios. Date cuenta que está diciendo, hemos sido renacidos por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Ahora, pastor, Dios puede utilizar diferentes medios para que una persona pueda venir a los pies de Cristo. Sí, pero siempre y cuando que debe estar que debe estar presente la palabra de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios puede obrar en el corazón de una persona a través de una canción. Sí, pero ¿qué debe contener esa canción? La palabra de Dios. Porque si esa canción está llena de romanticismo, no hay transformación. Pero escúchame algo, quiero ser claro bajo este particular. En todo el Nuevo Testamento no vamos a ver una sola conversión si no es por medio de un mensajero y de una proclamación. No conseguimos una sola conversión. Venga, tenemos un mundo globalizado. ¿Qué piensas tú? Tenemos un mundo globalizado, el internet, las redes sociales, la palabra de Dios. Una persona que se tope con un versículo de la Biblia puede ser transformada. Sí. ¿Es necesario hoy un mensajero? Sí, es necesario. Es el patrón bíblico, es insustituible. Pero escucha, no estamos negando que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, no puede obrar en el corazón de alguien sin un mensajero. Pero esto no se puede convertir en una excusa para que los creyentes calienten las bancas de la iglesia y no prediquemos el mensaje. ¿Sí me entienden lo que trato de decir? Entonces, una de las metáforas con que se refleja la Biblia es con un espejo, es con una semilla, y hemos visto es con una lámpara. ¿Te recuerdas? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También Pedro, segunda de Pedro 2:19. ¿Te recuerdas que decía que es como una antorcha? Es decir, la Biblia es como una antorcha que alumbra, ¿en dónde? En un lugar oscuro, es decir, el mundo. Es comparado con una espada. Efesios capítulo 6 y versículo número 17. Dice, con la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
Es decir, que debemos estar siempre armados de la espada. Es decir, la Biblia es presentada como una espada, como un instrumento ofensivo y no como un instrumento defensivo, sino que nosotros podemos atacar en el sentido del enemigo, responder por la palabra del Señor. No solamente esto, sino que Jeremías también lo compara con un martillo. ¿Te das cuenta? Los utensilios o los instrumentos con que se compara la Biblia. Estoy en esta sección para que podamos ver la forma de los símbolos y las metáforas con que la Biblia es comparada. Con un espejo, con una semilla, con una lámpara, con una espada. Dice Jeremías que es tu palabra como martillo que quebranta la piedra. Tremendo, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor. Es comparada con un árbol. Proverbios, vamos a Proverbios 3:18, alguien que lo busque. Proverbios 3:18, si alguien lo tiene puede leerlo en voz alta. Vamos a Proverbios 3:18 ahí, por favor. Vamos a estar ahí en la palabra. Estos son símbolos con que es comparada, metáforas con que es comparada la Biblia. Proverbios 3:18, hermano, adelante. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mal, y bienaventurados son los que la detienen. ¿Cómo la compara? ¿Con un árbol de qué? De vida. De vida. Es decir, que la Biblia es comparada con un árbol que da vida. Mira, es la palabra la que es comparada. Ya los que nos están viendo y los que van a ver este video, ya en otras secciones hemos dado suficiente argumentación para poder entender que no hay magisterio, no hay institución, llámese aún iglesia, que tenga el monopolio de la palabra del Señor. Quisiéramos ser categóricos y firmes en poder decir que hasta el año 100 reconocemos la palabra del Señor. El último libro de la Biblia, escrita por el apóstol Juan, que es el libro de Apocalipsis, fue cerca del año 95 al año 100. Y hemos dicho aquí, de manera categórica, sin temor, inequívocamente, sin temor a equivocarnos, después del año 100 es un poco difícil el poder confiar en personas después de la muerte del último apóstol. Este elemento de la apostolicidad debe ser muy fuerte para nosotros. ¿Y por qué? Porque el mismo texto bíblico se defiende al decir de que nosotros estamos cimentados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es un suficiente argumento para nosotros. Nosotros no necesitamos de una iglesia institucional como el catolicismo romano que establezca el monopolio para poder decir, nosotros le hemos dado el canon a la iglesia protestante, a los evangélicos. No. ¿Sabes de dónde sale nuestro canon? ¿Sabe de dónde ha salido nuestro canon? Ha salido de los apóstoles y de los profetas. Y en ello tiene armonía. De manera que la iglesia de turno no puede decir de alguna manera, esa Biblia que ustedes tienen, nosotros se ven. No. Esa Biblia no nos la dieron los católicos, esa Biblia nos la ha dado Dios. Porque dice el texto bíblico que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. De manera que en el momento, ahora, los procesos históricos que vinieron después, los procesos históricos como la formación de esta denominación llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y posteriormente lo que vino después de la Reforma, que vaya que en algunos puntos estamos de acuerdo con ella, pero escúchame algo. Nosotros tenemos que tener suficiente fe como para confiar lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 24 en palabras de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra que dice no pasará. Todo va a pasar, pero Dios se iba a encargar de que la palabra de Dios fuera preservada, fuera cuidada y fuera guardada. Y que ese precioso libro llamado la Biblia pudiese llegar a nosotros. Ahora, podemos estar en manos de un Dios vulnerable que pudo hacer llegar a nosotros un libro corrupto, con inconsistencia. Una de las primeras clases estuvimos diciendo, hermanos, la Biblia no tiene errores. Y lo afirmamos de manera categórica, la Biblia no tiene error alguno. Ella tiene una armonía completamente. No, pero el catolicismo tiene 73 libros apócrifos, sí, pero esos libros apócrifos, esos otros libros apócrifos, es un mar de contradicción. Eso es un mar de contradicción por completo.
todo ese conjunto de libros, que no es nuestra tarea hablar de eso hoy, pero eso es un mar de contradicciones. De manera que es comparada con un árbol. Ningún libro de eso, ni ninguna institución puede compararse con estas formas en que la Biblia se presenta. Un martillo, un árbol, un agua, dice luego posteriormente que es comparada con la leche, es comparada con el alimento, con el pan, como la miel. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que dice no adulterada, para que por ella crezcáis de alguna manera para salvación. El poder para alimentar, sostener y satisfacer la vida del creyente va a ser por la palabra del Señor. Te tengo un cuadro aquí que lo vamos a presentar la semana que viene acerca del tema de la Biblia. Quiero comenzar con esto. El tema de la Biblia es el Señor Jesucristo, de manera que la Biblia es cristocéntrica. No podemos desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Así, necesitamos entender que Dios ha pasado un plan completo en la historia de la salvación. ¿A qué nos referimos? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia va a perseguir una línea coherente de ideas. Y hay un solo tema fundamental. ¿Y cuál es? La salvación y la redención del ser humano. Eso hace la Biblia de manera cristocéntrica. De manera que desde Génesis a Apocalipsis vamos a tener una línea conduciente ¿a quién? Al Mesías, al Salvador, a Cristo Jesús. Mira, ven conmigo. Esa es la razón por la que no podemos desligar a la nación de Israel del Salvador, ni al Salvador de la nación de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque Cristo ha venido del pueblo judío. No podemos interpretar el Nuevo Testamento sin tener el Antiguo Testamento. Tenemos que tener armonía. No podemos cimentar doctrina, escatología de un solo libro. Necesitamos tener el Antiguo Testamento para poder tener armonía y coherencia. Hoy, lamentablemente, tenemos una serie de estudiosos de la Biblia que comienzan a torcer todo el Nuevo Testamento. Comenzamos a tomar solamente el Antiguo Testamento y nos olvidamos del Antiguo Testamento. No, hermanos, no podemos hacer esto. Necesitamos tomar el Antiguo Testamento y hacer un balance completo en el Nuevo Testamento para poder tener una armonía completa de la Biblia. Esto es importante que podamos tener presente. Teniendo esto presente, vamos a ver el Antiguo Testamento. Comencemos con la primera sección. ¿Te recuerdas que la semana pasada estuvimos diciendo que en nuestro canon, a propósito que cerrado, tenemos un canon cerrado de 66 libros? ¿Te recuerdas? Nosotros no tenemos un canon de 73 libros. Tenemos un canon cerrado de 66 libros y tenemos fuerza. ¿Y por qué son 66? Porque esos 66 fueron inspirados por Dios, fueron escritos por un apóstol, porque ellos, esos 66, tienen cumplimiento y armonía entre ellos mismos. Después de allí, todo lo que hay, lo voy a decir con sinceridad, es herejía. De verdad. Pero podemos tener garantía de que en ese canon cerrado de 66 libros tenemos armonía por completo. Podemos hablar de la armonía del canon de 66 libros, pero eso no lo podemos decir de otros cánones que no necesariamente tienen armonía. Así que podemos descansar. Pero comencemos con la primera sección, conocida como la ley. Esta primera sección, conocida como la ley, ¿te recuerdas que hemos dicho que la Biblia es Cristo, ¿qué? Cristocéntrica. En esta primera sección, conocida como el Torá o conocida como la ley, vamos a mirar que tenemos la fundación de Cristo. Todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, dice el escritor del libro de los Hebreos, que aunque no es Pablo, pero parece que al final de la carta de los Hebreos, tenemos una frase allí que, wow, parece que fuera Pablo que lo hubiese escrito, pero venga, vamos a dejarlo en neutral. El escritor de los Hebreos nos dice de la siguiente manera, que en el Antiguo Testamento, todo el sistema del templo, del tabernáculo y el sistema de sacrificio y todo el sistema de ley de los machos cabríos y todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento eran sombras. Aquí hay un término o tipos. En hermenéutica hablamos del tipo y del antitipo. El tipo, es decir, la figura o el tipo, lo tenemos en el Antiguo Testamento. El antitipo, es decir, el cumplimiento real de ese tipo,
Tenemos el tipo y el arquetipo, ¿verdad? El tipo, la figura, la forma, la alusión en el Antiguo Testamento lo tenemos cumplido en el Nuevo Testamento. De manera que esos primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, todo ese sistema de leyes y formas religiosas, de leyes civiles, leyes humanitarias, toda esa forma era la fundación que nos iba a llevar a Cristo. Luego pasamos por el Antiguo Testamento y tenemos la historia. En la historia vamos a tener que tenemos la preparación para Cristo. En la primera sección, la ley, tenemos la fundación de Cristo. Avanzamos en los libros históricos, primer y segundo libro de Samuel, Esdras, Nehemías, Esther, todo ese sistema de libros, Josué, Jueces. Vamos a tener la preparación para Cristo. Luego tenemos los libros poéticos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la aspiración para Cristo. La aspiración para Cristo. Luego de tener los libros poéticos, vamos a pasar a la profecía. Y tenemos las expectativas de Cristo. ¿Te das cuenta? A los profetas mayores, Isaías, el siervo sufriente, Isaías 53, el nuevo pacto establecido. ¿Quién estableció ese nuevo pacto? Comed, bebed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros hago. De manera que en los profetas tenemos las expectativas de Cristo. Luego pasamos al Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta? Entonces, repito, en la ley tenemos la fundación de Cristo, todas las sombras, todas las figuras. Pasamos a la historia, la preparación para Cristo. Pasamos a la poesía, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Ahí tenemos entonces Sihón, tenemos la aspiración de Cristo. En los profetas tenemos entonces las expectativas de Cristo. Luego pasamos al Nuevo Testamento y tenemos los evangelios. Tenemos entonces en los evangelios la manifestación de Cristo. Este es un repaso para que podamos tener un panorama general de la bibliología. Tenemos la historia, tenemos la propagación de Cristo. Y luego tenemos las epístolas, tenemos la interpretación de lo que Cristo hizo, y luego tenemos el libro profético, que es el libro de Apocalipsis, que tenemos la consumación de Cristo. ¿Este es un aspecto dispensacional? Sí. De hecho, somos fuertemente y estamos parados firmes en la posición dispensacionalista. Y vamos a ver aquí un aspecto, claro que sí, dispensacional a través del tiempo, donde Cristo es presentado desde un lente que podemos mirar y podemos ver a Cristo durante toda la historia, en diferentes épocas, en diferentes formas y de diferentes maneras, pero podemos ver al final la consumación de Cristo. ¿Sabes quién termina hablando en el último libro de la Biblia? No, Cristo. ¿Te recuerdas que estuvimos revisando ese pasaje? Y aquí te vengo en breve. Vengo pronto. ¿Cuántas veces? Como cerca de 5 veces termina el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo diciendo, vengo en breve. Es la consumación por completa del libro de Apocalipsis. Muy bien, voy a hacer una introducción y lo vamos a dejar hasta allí, porque hoy como que hay un poco de calor y comenzamos tarde, ¿verdad? Va a ser más corta esta clase. Pero vamos a ver acerca de la revelación de la Biblia. La revelación de la Biblia. Vamos a ver que tenemos por lo menos 2 aspectos de la revelación. Podemos clasificarlas en 2 que la vamos a explotar con más fuerza la semana pasada que viene. Tenemos la revelación general y vamos a ver lo que significa la revelación especial. ¿Te recuerdas que cuando comenzamos esta clase estuvimos diciendo, mis hermanos, que la Biblia tenía 2 aspectos? Tenía el aspecto divino y el aspecto humano. Eso lo estamos repasando siempre. Pero también vamos a ver que teníamos el aspecto de la revelación y tenemos el aspecto de la iluminación. ¿Te recuerdas? Teníamos la revelación y tenemos la iluminación. Nosotros partimos hoy acerca de la revelación y no de la de la iluminación y no partimos de la revelación. ¿Qué significa esto? Que nosotros no estamos esperando una nueva revelación. No, nosotros ya tenemos una revelación y partiendo de esa revelación, nosotros tomamos de la revelación para poder ser iluminados en cuanto al conocimiento de la palabra. Pero hoy vamos a introducir este aspecto fundamental y es el aspecto de las 2 formas de revelación.
La revelación general, vamos a ver qué significa eso de la revelación general, y tenemos la revelación especial. Prosigo. La palabra revelación simplemente significa develamiento. La palabra revelación significa develamiento. También puede significar literalmente correr el velo. Y es teológicamente explicada en la revelación de que Dios hace de sí mismo a la humanidad. Es decir, estamos diciendo con esto, Dios, mis hermanos, se ha revelado al ser humano sobre dos bases fundamentales. Una revelación general y una revelación especial. Y yo diría, más allá de especial, específica, eficaz, central, fundamental. Dios no tiene 3 formas ni 4 formas de revelarse. Dios tiene solamente 2 y vamos a verla. Entonces, hablamos de una revelación general. Hoy no nos va a dar el tiempo y vamos a hablar de una revelación especial. Prosigo. Dios se ha revelado, ¿verdad? De una manera general y de una manera especial. Sin la revelación no sabríamos nada acerca de Dios. ¿Estás de acuerdo con esto, verdad? Sin la revelación no pudiéramos saber nada acerca de Dios. No sabríamos nada acerca de Dios. O ni siquiera de la existencia de un Dios. Por lo tanto, nosotros empezaremos, ¿verdad?, a entender básicamente de qué trata, mis hermanos, una revelación general a una revelación específicamente especial. Por lo tanto, nosotros necesitamos ver a través de las Escrituras cómo Dios se ha revelado muchas veces y de diferentes formas. No tenemos el tiempo, pero yo sé el versículo porque lo tengo en mi cabeza. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras y de muchas formas, por medio de los padres y por medio de los profetas, dice que en estos postreros días nos ha hablado, dice, por medio de su Hijo. La revelación es el develamiento de algo que ha estado escondido previamente, de tal manera que puede ser visto tal cual como es. Mira, Dios no se oculta. Dios ha decidido revelarse en su palabra. Dios ha decidido revelarse, y aquí lo vamos a dejar, por medio de la creación. Y aquí vamos a terminar, y la semana que viene, como te dije, vamos a tratar de explotar este aspecto. Tenemos una revelación general y tenemos una revelación especial. ¿Qué significa esto? ¿O qué supone de alguna manera esto? Que Dios se ha revelado de manera general a todo el mundo. Dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y en las estrellas que tú formaste, entonces me digo, ¿quién es el hombre para que tú le visites? O el hijo del hombre para que te acuerdes de él. De manera que todo ser humano, cuando puede contemplar, mis hermanos, la creación, es imposible que podamos negar la existencia de un Dios todopoderoso y soberano. De manera práctica para nosotros. ¿Ha habido un punto en tu vida que has dudado acerca de Dios? Yo sí he dudado en algún momento. ¿Has dudado? No me digas que yo soy el único. En nuestra vida como cristiana, en nuestros primeros años como creyente, en los momentos que hemos estado débiles, Satanás lanza un pensamiento. ¿Has dudado acerca de Dios? Sí, hemos dudado, seamos sinceros. Y todo aquel que nos ve debe reconocer que en algún punto de su vida hemos dudado. Pero te voy a ser sincero. Solamente con la revelación general de poder contemplar el mundo, de poder leer a las Escrituras, el libro de los Salmos, el libro de Job y el libro de Proverbios, y poder contemplar todo lo que ella misma testifica acerca del mundo que hoy tenemos, podemos saber de que existe un Dios. ¿Qué te parece el cuerpo humano? La naturaleza, dime. ¿Qué te parece el mar que nos rodea hoy en esta isla? El agua. El mundo marino.
lo que se conoce como el reino animal, el reino vegetal. ¿Qué te parece el reino animal? ¿A cuánto les gusta ver documentales acerca de animales? Su ecosistema, cómo es la forma como ellos pueden coexistir. Y esto es después de la caída o de la entrada del pecado, llamémoslo así. La entrada del pecado al mundo. El mundo animal. ¿Qué te parece el mundo vegetal? O el reino vegetal. Las plantas. Las especificidades y miles de formas de fauna en el mundo. La flora. Los bosques, que son básicamente el pulmón, como dicen, el pulmón del mundo. Te voy a decir algo. Solamente por la revelación general, el mundo va a ser juzgado. Créeme lo que te digo. Por eso es que Salmo capítulo 14 dice el necio en su corazón: no existe Dios. Finalmente tenemos la revelación especial. ¿Qué tú crees que es la revelación especial? La Biblia. O sea, Dios no solamente decidió revelarse al mundo por medio de la creación, eso lo vamos a ver la semana que viene, sino Dios ahora se ha dado a conocer. Podemos conocer la Escritura. Podemos conocer a Dios a través de la Escritura. Yo no necesito de una iglesia institucional que me diga qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. La misma Escritura, Dios, el mismo Jesús dio una promesa: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y Dios se encargó en la historia de que ese libro se preservara. Los procesos históricos que fueron conducentes a ello, los movimientos previos a la formación del canon. Claro que sí, Dios utilizó a un impío como Nabucodonosor, utilizó a impíos en el Antiguo Testamento para que la ley fuera desempolvada, para que la ley fuera sacada, de manera que, Dios puede utilizar un montón de cosas. De hecho, utilizó un montón de procesos históricos para que esa Biblia pueda llegar a nosotros, y nosotros necesitamos pararnos en esa bendición. Amén. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta importante. Si no, terminamos la clase aquí y entonces terminamos. Un comentario y una pregunta. A ver, una duda. Si no la hay, 1, 2, 3. ¿Tiene algo, hermana Betty, que se ríe? Yo he tenido momentos con el proceso que estoy pasando. Yo a veces he tenido momentos que parece que es lo que se me mete en la cabeza y yo digo, no señor, yo no puedo dudar. Yo no puedo dudar de la fe que yo tengo en ti, pero sí tenemos un momento que se nos mete en la cabecita, que es lo que tenemos que estar firme nosotros. Eso se nos mete en la cabeza, pero tenemos que decir, nosotros tenemos un Dios y tenemos que tener confianza en Él y creer en Él. Claro que sí. Pero si hay momentos que dudamos. ¿Qué dudamos? Pero hay que estar firme. Claro que sí. Firme en la palabra y firme. Firme, y sobre todo eso que usted ha dicho, firme en la palabra. Tú sabes, nos vamos a ir despidiendo con esto para quien también nos ve. Una de las cosas que Satanás va a hacer que nosotros tengamos dudas es respecto a la palabra. Por eso es que nuestro maestro, y mucha gente dice, bueno, pero esos que se llaman solo biblistas, soloístas bíblicos, claro que sí. Porque una de las cosas que Satanás está intentando es alejarnos del texto bíblico, porque como hemos dicho, el texto bíblico tiene poder. Satanás, si nos hace dudar de que la palabra de Dios es falible, que la Biblia no es suficiente a sí misma, vamos a estar en grandes problemas. Porque escúchame algo, hay un cuentico que por ahí tiene la gente diciendo, ¿y cómo usted sabe que Tercera de Juan? Estos son todos elementos históricos, entre comillas, y que de erudición. ¿Cómo usted sabe que los libros del Nuevo Testamento verdaderamente fueron inspirados por Dios y fueron cartas que verdaderamente los apóstoles escribieron? Mira, te voy a decir algo sinceramente. Si tú y yo comenzamos a tomar argumentos de ateos en nuestra mente, bueno, ¿verdad? ¿Y cómo yo sé que la Biblia la escribieron los apóstoles? ¿Y cómo yo sé que Tercera de Juan es palabra de Dios? Tú lo que eres es un ateo. Lo que somos es ateos que estamos cuestionando la palabra de Dios. ¿Sí me entienden?
Porque ese libro ha llegado a nosotros por medio de Dios. Dios tiene un libro y nos los ha hecho llegar. Dios envió una carta, escribió y nos hizo llegar ese libro. ¿Tú crees que Dios, siendo un Dios que controla todo, se le iba a escapar un detalle? Tú y yo creemos que a Dios se le iba a escapar un detalle en la historia. Pero es que Cristo no lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no van a pasar. Él prometió preservar. Así que, hermanos, no dudemos por un sentimiento que la Biblia tiene errores. Muy bien, hermana Belkis, no dudemos de la palabra del Señor. Porque si nos paramos firme en ella, ese es el ancla de nuestra alma. Como dice la Escritura, la llama ancla, por cierto. Como el ancla de nuestra alma. Tu alma y tu vida y tu fe, anclemos en la palabra. Amén. Terminamos, oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella es un ancla firme de nuestra alma, Señor. Ella es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro este mundo de confusión y oscuridad. Permítenos permanecer en ella con toda confianza. Permítenos descansar en ella, Señor. Mira lo que hoy está sucediendo en el mundo. Satanás está moviendo toda su artillería pesada para hacernos creer de que la Biblia tiene algún error, de que necesitamos otros libros no escritos por tus santos apóstoles y profetas, Señor. Dios mío, guarda y preserva a tu pueblo que te busca con un corazón sincero. Señor, oramos en este momento, acalla los labios de Satanás, Señor, que se levantan para cuestionar la Biblia. Permítenos descansar en ella. Permítanos entender que ella es toda suficiente sobre todo ser humano, sobre toda persona, que ella es poderosa, que ella es tal cual como se describe, que ella es una lámpara, que ella es una semilla, que ella es un martillo que quiebra y que quebranta la piedra, que ella es una espada, Señor, con la cual podemos defendernos. Te damos gracias por ella, te damos gracias por tu palabra. Glorifícate por medio de ella. Terminamos diciendo, el cielo y la tierra, Señor, pasarán, pero tus palabras, oh Dios, no pasarán. Tú las has preservado. Tú, Señor, las has guardado. Y por eso te agradecemos por ella. Toda la gloria y la honra sean para ti, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo, ¿vale?